Voy a ceder mis minutos para la senadora Lucila Krexel. Adelante, senadora. Gracias, senadora Tagliaferri, por sus minutos. Bueno, los últimos años nos hemos acostumbrado en este Congreso a debatir y legislar sobre la excepcionalidad. La crisis se ha vuelto el marco de lo habitual en la realidad argentina. Y lo cierto es que desde 2011 la Argentina no crece. Podríamos ir más atrás, por ejemplo, la crisis 1998-2002. Desde entonces nunca logramos perforar pisos estructurales de pobreza, desempleo, informalidad. Incluso sería posible retroceder hacia mediados de la década del 70. Hoy tenemos un PBI per cápita que justamente está cercano al de 1974, completando un largo ciclo de estancamiento de casi medio siglo. La pregunta es, ¿cuándo no estuvimos en crisis? Desde el Rodrigazo, que marca la crisis al modelo de sustitución de importaciones, no hemos crecido de manera realmente sostenible. Más allá, obviamente, de algunos ciclos breves que llevaban implícitos desde su inicio el germen de la siguiente crisis. Por eso no es casualidad que hoy estemos discutiendo el acuerdo de deuda número 23 desde 1956 con el FMI. Es decir, un acuerdo cada menos de 3 años. No es más que una de las tantas manifestaciones del constante estado de excepcionalidad en el que vivimos. Pero el problema argentino es todavía mucho más profundo que una inadecuada conducta de endeudamiento. Es un problema político, es un problema institucional y de matriz productiva. Hace 28 meses que el gobierno actual ejerce el Poder Ejecutivo. Voluntariamente compitieron en las últimas elecciones presidenciales conociendo las circunstancias a las que se enfrentaban. Y de hecho, uno de los principales mandatos de la última elección presidencial era quién y cómo resolvería la crisis de deuda, que seamos sinceros, no nació en 2019. Ganaron y por eso la responsabilidad de evitar una cesación de pagos recae sobre este gobierno. ¿Qué obtuvimos en todo este tiempo? Un mal arreglo con los deudores privados, con bonos argentinos de canje que cayeron más del 30% respecto de su valor original. Un riesgo país elevado que oscila en torno a los 1.800 puntos, bloqueando el acceso al crédito. Un incremento insuscitado de la deuda pública total que aumentó desde 2019 en más de 42.000 millones de dólares. Una demora inadmisible en las negociaciones con el FMI, perpetuando la inestabilidad y la incertidumbre. No obstante, es cierto que esto representa un capítulo más en el largo ciclo de pauperización derivado de una extensa acumulación de desatinos. Hemos escuchado a todos los sectores intentos por desasirse de responsabilidades y asignar culpas a los adversarios políticos. Pareciera que cada uno quiere contar la parte de la historia que más le conviene, pero ningún dirigente puede alegar desconocimiento o mostrarse ajeno a las causas de la crisis que hoy atraviesa la Argentina. En la década del 90, el Estado se financió con la liquidación de activos y de deuda, un modelo que ciertamente logró una estabilidad, pero que pulverizó la competitividad de nuestra economía y destruyó el empleo. El gobierno que asumió en 2007 recibió un país con superávit fiscal. Tras consumírselo, se financió con fondos domésticos e intraestatales. Cuando eso se acabó, cerrados los mercados internacionales, recurrió a la emisión monetaria con el impacto inflacionario que eso conlleva. En 2016, es cierto, volvimos al mercado internacional de capitales tras arreglar con los fondos buitre y levantar un tipo de restricción del flujo de capitales. Pero la lluvia de inversiones nunca llegó a la economía real. En su lugar, llegaron fondos especulativos que, como sabemos, al primer cambio de circunstancias se levantan y se van. Y precisamente cuando las circunstancias se deterioraron, fue el FMI el encargado de asegurar una salida ordenada de dichos fondos. Miren, la deuda con el FMI representa tan solo el 11% de la deuda pública actual.
pero el perfil de vencimientos que se había acordado era sencillamente insostenible. Al momento de su firma ya era evidente la necesidad de abordar una futura renegociación. En resumen, a la insustentabilidad de un modelo basado en déficits fiscales crónicos le siguió otro esquema igualmente inviable basado en el endeudamiento irresponsable. El resultado, Argentina consumió todas y cada una de las fuentes de financiamiento. No hay margen para subir impuestos, no hay margen para emitir monedas y los mercados internacionales están cerrados. Naturalmente, esto nos obliga a pensar en la forma en que la Argentina gasta. Tenemos un Estado que gasta mucho más de lo que puede. El sector público agregado representó en 2020 el 47% del PBI. Esto quiere decir que 1 de cada 2 pesos de la economía nacional se gastan en sostener el Estado en sus 3 niveles. Agobia solo decirlo. Pero lo más preocupante es que tenemos un Estado que gasta mal. La participación del gasto público sobre el PBI no ha parado de crecer. Sin embargo, lo que advertimos es una economía cada vez menos dinámica, condiciones de infraestructura y de conectividad insuficientes y una pobreza creciente que ya asume rasgos estructurales. De a poco pareciera que nos acostumbramos a convivir con niveles altísimos de pobreza. Por ejemplo, el gasto público social pasó del 20% del PBI en 2003 al 32% del PBI en 2020. Sin embargo, tenemos un 41% de pobreza. Cuando hablamos de un Estado que gasta mal, es imposible no referirse al tema de los subsidios energéticos. Un ejemplo categórico de gasto mal dirigido, regresivo y que genera incentivos inadecuados al consumo. En 2021, los subsidios destinados al sector energético, estos gas y electricidad sumados, ascendieron a 11.000 millones de dólares. Esto es el 2,3% del PBI, convirtiendo una cuestión sectorial en un verdadero problema macroeconómico. No es algo nuevo. El déficit fiscal de los años previos a 2015 se explicaba en buena medida por los subsidios energéticos. Es realmente desgastante advertir que en el programa que presentó el ministro Guzmán nuevamente reincide en el mismo camino. Por supuesto, está claro que no puede resolverse el problema de los subsidios energéticos de un día para otro como se intentó. Si bien es evidente que quien puede pagar el costo de la energía debe hacerlo, como en cualquier economía razonable, la experiencia de 2016 y 2017 nos enseña a ser prudentes. Si una familia adaptó a sus gastos a determinados costos energéticos, no se le puede aumentar un 1000% en 2 meses. No hay familia, no hay comercio, no hay economía que pueda aguantar semejante shock. Para salir de este laberinto infinito, sin dudas necesitamos un plan gradual y sustentable que nos permita una salida de este sistema perverso que solo ha producido problemas. Y como la solución debe ser gradual, se debe iniciar lo antes posible por esta administración. En el caso de los subsidios energéticos es paradigmático porque permite ver claramente la naturaleza política, institucional y económica y productiva del estancamiento argentino. La imposibilidad de alcanzar acuerdos políticos razonables da lugar a diseños institucionales inverosímiles que finalmente repercuten negativamente en los que producen y trabajan. Y así tenemos una economía que perdió la capacidad de generar valor. La salida es incentivar las actividades productivas y generar empleo genuino y divisas. Y así podremos crear los recursos que necesitamos para cumplir con nuestras obligaciones internacionales. No hay mejor ejemplo de lo que estamos hablando de lo que ocurre con Vaca Muerta. Tenemos la segunda reserva mundial de gas no convencional en un mundo donde dicho recurso será demandado en los próximos 30 o 40 años en un marco de transición energética. Ya van 2 gobiernos que no han logrado incentivar la inversión privada para construir un gasoducto que permita llevar la producción de gas de Neuquén hacia los puertos. Ni hablar de una planta de licuefacción, que en el contexto actual nos abrirían grandes oportunidades comerciales. Es decir, que ni siquiera un negocio redondo, como es un ducto de Vaca Muerta a los puertos, atrae capitales privados y termina siendo el Estado quien lo financia mediante mecanismos ineficientes. Esto significa que no podemos exportar
Y más grave aún, importaremos gas a un precio que superará largamente el costo total del gasoducto. Para señora Presidenta, lo que tratamos hoy no resuelve ningún problema estructural de nuestro país. Mañana la Argentina seguirá teniendo altas tasas de pobreza, de indigencia, seguirá teniendo una de las densidades más bajas de empresas por cantidad de habitantes, seguirá teniendo elevados índices de informalidad laboral, seguirá teniendo un Estado ineficiente, costoso y altamente burocratizado. De nuevo, lo que necesitamos es un gran acuerdo político y productivo que nos saque del letargo. Lamentablemente, el Gobierno pareciera ir en el sentido contrario. La política económica que acordó con el FMI compromete determinados resultados fiscales mientras simultáneamente incrementa el gasto en términos reales. No hay dudas de que se trata de un programa basado en el aumento de la presión tributaria sobre los sectores productivos. Las formas podrán variar: impuestos inflacionarios, revalúos, aportes. ¿Me quiere cortar, senador? Déjeme terminar, que ya termino. Las formas, decía, podrán variar: impuesto inflacionario, revalúos, aportes únicos, solidarios, retenciones. También pueden variar las justificaciones: pandemia, emergencias, crisis internacionales, guerras. Pero hay una cosa que nunca cambia: el sector privado es el que le pone el hombro a la crisis. El Gobierno no da ninguna señal de que vaya a revisar su hoja de ruta. El programa económico que este Congreso no votó, pero que aún así es parte del acuerdo que el Ejecutivo celebrará con el FMI, lo demuestra. Como si fuera poco, incluso las previsiones allí hechas ya nacieron muertas, esmeriladas aún por la falta de credibilidad de la gestión actual. ¿Alguien cree que será posible reducir un 0,6% los subsidios de energía o que realmente este Gobierno flexibilizará el marco regulatorio cambiario cuando en los próximos meses tiene que afrontar la importación de GNL que compromete valores cercanos a los 7.000 millones de dólares? El programa dice que buscará mejorar la eficiencia del sistema tributario reduciendo los impuestos sobre las exportaciones de valor agregado. Senadora. Ya termino, senadora, presidenta. ¿Alguien cree que alcanzarán los resultados fiscales pautados sin incrementar la presión tributaria, cuando en este mismo momento el Gobierno ya amenaza con aumentar las retenciones a los productores agropecuarios? ¿O que la inflación tendrá un techo del 48% si en apenas 2 meses ya ha acumulado el 8,8%? Por eso, señora Presidenta, voy a insertar el resto de mi discurso, que veo que incomoda a bastantes. He decidido abstenerme en el tratamiento de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, senadora Crexel.